Buenos días, profesor. Buenos días. No sé la pantalla, ¿cierto? No veo como la gente negra, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿no me están viendo? No. Días, señorita. Perdón. La compañera está un poquito perdida, profe. En espacio y tiempo de pronto. De pronto a las 11 le dice buenas noches cuando nos vayamos a ir. Son las 10 de la mañana, ya son tardes. ¿Qué va? Por Dios. Dios mío. Nuevamente empezando. Buenos días. Buenos días. Hola Nicole, que estás muy callada. Buen día. Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Cómo están? Que nos está mostrando la pantalla. Bueno, vamos a comenzar así inicialmente mientras. Buen día, profe. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, profe, gracias a Dios. Acá estamos frente a ver cómo aprendemos mucho más todos los días. Claro Con que la sí. mente esa es la muy idea. abierta, muy abierta. Me parece muy bien. Está molestando la pantalla y no me está dejando. Nunca lo había visto en la universidad. No, Profe. ya llevo un año. Ay, pero en la virtualidad, entonces no pudimos Sí. estar presencial, Sí. entonces no los veo uno. De pronto, Sí, es por cuando eso. ya no creo que este semestre podamos vernos porque tal como van las cosas, por Va a ser allá hasta virtual. marzo, abril. Sí. Y por bien de todos, además. Sí, es lo más importante. Bueno, vamos a comenzar porque como que esta pantalla no funcionó. Bueno, entonces, voy a compartir una pantalla con ustedes y en la medida en que vamos avanzando, pues vamos conociendo los temas que se van a tratar durante este módulo. ¿Listos? Bueno, ¿sí lo están viendo ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, por hoy no nos vamos a ver. Mientras yo arreglo el problema de la pantalla. Bueno. Bien, la idea general de este módulo es terminar, digamos así, entre comillas, todo un proceso que ustedes ya han conocido, me dicen si sí o no, relacionado con la empresa, con la creación de empresas. ¿Qué han visto ustedes sobre la creación o el emprendimiento? ¿Qué han visto ustedes allá durante sus 5 semestres anteriores? Cuéntenme. Bueno, profe, cuanto a empresa, sí hemos visto misión, visión, todo lo ¿Profe? externo y todo lo interno. Más en detalle, innovación y creación, no. ¿Quién más ha visto? Aun cuando creo ¿Profe? que todos, sí, cuéntame. Profe, que si puedes aceptar a Sebastián. Ya sé que a una persona que estaba ahí. ¿Sí entró, Sebastián? Sí, señor. Buenos días. Bueno, ¿Cómo se buenos encuentra? días. Bien, señor. Entonces, les estaba comentando que, digamos que esta parte de innovación y creatividad tiene relación con algo que ya ustedes han visto, que es la creación de una empresa. Y les preguntaba qué relación, en contabilidad si vieron también empresa o no. Sí, profe, nosotros, uno, con la profesora Franci, vimos todo lo que es contabilidad, por decirlo así, pero igual vimos
en primero o segundo semestre, que es creación de cómo sería nuestra empresa. Y también comisión, visión, creatividad, muchas cosas. Pero pues pienso que todo hila a llevarnos a esta clase. Sí, sí, sí. Sí, lo digo porque aquí ya vamos casi que a trabajar con empresas que ya están creadas. No tanto en el sentido de empresa a empresa, sino en la parte del producto y del servicio que presta. Entonces, digamos que en este momento vamos a comenzar con algo fundamental en la creación de empresa y es cómo a través de su producción se logran unos servicios y unos productos que van a ser puestos en el mercado. ¿Qué es lo importante de innovación y creatividad? Estamos, ya ustedes también lo habrán escuchado muchísimas veces en el transcurso de su carrera, estamos en un mundo globalizado. Esto no es nuevo. Desde el año 80, el mundo, para bien o para mal, cambió. ¿Por qué cambió? Porque salimos de ese autarquismo, ese aislamiento que se daba al interior de los países, en el sentido de que solamente se producía para su propio consumo. Entonces, digamos que la exportación de productos era muy poca y más era la importación. ¿Por qué razón? Porque resulta que, digamos, países que ya habían avanzado mucho más tecnológicamente, con un desarrollo mucho más, digamos, más fuerte, entonces nos enviaban los productos hacia nuestros países. Ahora, no es que nosotros hayamos modificado nuestra producción, pero sí hemos logrado un avance que nos permite llevar nuestros productos, independientemente de que sean avanzados tecnológicamente, hacia países fuera de nuestras fronteras, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede con la globalización? Que nos han obligado, entre comillas, obviamente nadie es obligado, pero sí el mercado nos lleva a que estemos permanentemente en evolución. Esa evolución significa que tenemos que estar presentando productos nuevos, innovados y creados de manera tal que puedan entrar a competir en ese mercado. Dice esta presentación, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Eso es claro en nuestro curso, en nuestro módulo. Nuestra característica en este curso va a ser el cambio. Muchas veces nos vemos, digamos, abocados a mantener siempre una respuesta con base en lo que ya conocemos, ¿cierto? Entonces, normalmente cuando nos hacen una pregunta, casi que ya tenemos, casi siempre, una respuesta para lo que nos preguntan. No nos detenemos a pensar si pueden existir otras respuestas. ¿Por qué? Porque estamos manejando lo que se conoce como el pensamiento lineal, que es el pensamiento lineal al que estamos acostumbrados. Nosotros no estamos acostumbrados a pensar mucho por nuestro propio desarrollo, por nuestro propio conformismo, porque consideramos que no es importante, digamos, entrar a cuestionar muchas situaciones, de muchos aspectos
que incluso nosotros posteriormente decimos, oye, pero yo ¿por qué no dije esto? Y entonces se presentan situaciones en las que definitivamente hubiese sido diferente la respuesta si pensáramos de manera diferente. Entonces acá viene, digamos, la razón fundamental de nuestro módulo. Pensar diferente. Ese va a ser, digamos, la parte esencial y lo que espero que al final haya, digamos, una respuesta precisa y concreta frente al cambio y al pensar de manera diferente. Vamos a hacer primero que todo, porque yo estoy hablando y hablando, pero no me he presentado. Entonces, digamos que esta primera parte va a ser la presentación personal, va a ser la presentación del programa, la metodología, y comenzamos con lo que les acabo de contar, la cultura sistémica. Y ya vamos a ver en qué consiste la cultura sistémica. Mi nombre es Gustavo Prieto Vargas. Mi correo, como está escrito, gustavopri1353 @gmail, aquí está, es con G, con G minúscula. Pero si la puedo corregir de una vez. Y si no, después. Sí. @gmail.com. Yo soy administrador público, tengo una especialización en finanzas públicas y tengo un magíster en ciencia política en la Universidad de Católica en convenio con la Universidad de Salerno en Italia. Digamos que la razón fundamental de mis estudios ha sido pues esencialmente la administración y las finanzas. Como experiencia docente, tengo ya 35 años de experiencia. He trabajado con universidades como la Gran Colombia, la Católica, el Externado, la Central, la Jorge Tadeo Lozano, Libertadores, IMPAU, aproximadamente unas 14 universidades en diferentes momentos. En la parte de la Católica me especialicé en la parte de economía, en la parte de micro, macro, historia de la economía, en Colombia, Universal, en la administración económica en Colombia, etcétera, etcétera. En la parte de administración, todo lo relacionado con lo que nos convocan el día de hoy, es decir, la empresa, lo que ya decía uno de ustedes, toda la parte estratégica con la misión, la visión, la cultura, los valores, la estrategia, la parte de personal, todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Y desde la parte financiera, también he tenido la oportunidad, vemos que son 3 campos: economía, administración y finanzas. Esencialmente, digamos que esa ha sido la parte fundamental de mi experiencia docente. Y en la parte de finanzas, todo lo relacionado con la contabilidad, con los costos, la administración financiera y todo lo concerniente al análisis contable. Entonces, digamos que esos 3 momentos me han permitido
adquirir esa experiencia que hoy estoy compartiendo con ustedes. En mi experiencia profesional, como ustedes ya ven en mi formación, casi toda mi experiencia está en el sector público. Tuve la fortuna, ya en este momento estoy de salida, de trabajar con empresas del Estado, con el Instituto Nacional para Ciegos, el Instituto Nacional de Salud, la Dirección Nacional de Estupefacientes, el Fondo de la Rama Judicial, la Beneficencia de Cundinamarca. Y en ellos la fortuna de tener cargos a nivel de dirección. Fui el director financiero de estupefacientes, el director de control interno de la Beneficencia de Cundinamarca, el director de planeación de la Beneficencia, el director de planeación del Instituto Nacional de Salud, el director de presupuesto del Instituto Nacional para Ciegos, y obviamente también tuve cargos a nivel operativo. Digamos que tuve la suerte de poder iniciar desde cargos bajos y posteriormente, de acuerdo a mi protagonismo, a mi experiencia, fui ascendiendo. Entonces yo comencé realmente como profesional en el sector público y luego fui jefe de sección y luego fui director. Entonces digamos que eso también me ha ayudado a adquirir todo ese conocimiento que voy a compartir con ustedes. Esta es mi hoja de vida, que es más es un recuerdo de todas las oportunidades que me ha ofrecido la vida y que he podido experimentar. Entonces, vamos a compartir 20 sesiones, pero esas 20 sesiones van a tener, digamos, no necesariamente un tema por sesión, sino vamos a tener, como vemos aquí al final, en las sesiones 3 y 4, van a ser 2 días en que vamos a trabajar un solo tema desde diferentes puntos de vista. Entonces, el día de hoy vamos a mirar la parte relacionada con la presentación docente, que es lo que acabo de contarles. Luego vamos a hacer una introducción del programa, absolutamente todos los temas que vamos a tratar, unos conceptos generales y la metodología. ¿Por qué es importante la metodología? Porque ya ustedes saben perfectamente cuál va a ser las temáticas y los métodos y procesos que vamos a realizar durante todo el transcurso de este módulo. Si ustedes miran la palabra innovación y creatividad y me han escuchado, perfectamente vamos a observar que quienes van a ser los protagonistas de este curso van a ser ustedes. ¿Por qué van a ser ustedes? Porque son ustedes, a través de su razonamiento, ¿cierto? A través de su práctica. Este es un curso muy práctico. También de una vez lo comento. Digamos que habrá una parte teórica necesaria para poder entrar en un momento determinado a tener aquellos conceptos y el discurso necesario para que ustedes puedan aplicarlo en ejercicios prácticos. Entonces, repito, esencialmente ustedes van a participar, y lo vamos a ver en la medida en que avancemos en la presentación, a través de talleres en los que ustedes van a hacer innovaciones y van a ser creadores tanto de empresa como de productos. Más de productos y servicios, diría yo, que de la propia empresa. Es necesaria la empresa porque son ellas las que de alguna manera logran que el mercado
pueda recibir esos productos o esos servicios que ustedes van a colocar. Entonces, esa metodología también implica cómo se van a evaluar, cuál va a ser el mecanismo de evaluación, que ya ustedes lo tienen perfectamente claro. Aquí lo único que voy a hacer es repetirlo. Ustedes ya saben perfectamente, ya están en sexto, que van a presentar 3 momentos de evaluación. Cada 8 días más o menos vamos a hacer un mecanismo para evaluarlos. Sin embargo, van a existir talleres y van a existir controles de lecturas en algún momento para que ustedes también puedan entregar su concepto desde su punto de vista. La sesión 2, digamos que comenzamos con todo lo que hemos conversado el día de hoy, que son los productos y los servicios. ¿Dónde se generan los productos y los servicios? Pues en la empresa. Entonces, una leve recordación de lo que es la empresa, los tipos de empresa, de acuerdo con su naturaleza o con su parte jurídica, para que tengamos claro cómo la empresa es el factor fundamental del desarrollo de un país. Nada existiría, absolutamente, en términos de productos y servicios. Nada sería posible de tener si no existieran las empresas. Las empresas son las que finalmente, estemos o no de acuerdo con su manejo económico, desde el punto de vista de la administración, es fundamental para el desarrollo de un país. ¿Quiénes son las que generan empleo? ¿Quiénes son las que producen? ¿Quiénes son las que de alguna manera mueven la economía? Las empresas. Y entonces, repito, vamos a hacer un leve recuento de esos productos, perdón, de esas empresas y lo que generan sus productos y servicios. Y los productos y servicios también tienen una diferencia. Una cosa es el producto, que es tangible, y otra cosa es el servicio, que es intangible. Y también eso va a dividir o a clasificar o a generar una diferencia entre los tipos de clientes. Son diferentes los clientes que quieren adquirir un producto frente a un cliente que quiere adquirir un servicio. Normalmente nosotros estamos un poco asociados más a los servicios, entendiendo estos como cualquier tipo de servicio, ¿cierto? Entonces, allí tenemos, por nombrar algunos, el cine, una notaría, cualquier tipo de actividad que no nos entrega a nosotros absolutamente ningún bien tangible, sino nos entrega un servicio o una actividad que nos permite finalmente poder cumplir con un propósito. Mientras que el producto es totalmente diferente. El producto puede ser comercial o puede ser de manufactura, ¿cierto? Comercial, cuando en un momento determinado una empresa adquiere una serie de bienes y lo que hace es servir de intermediario frente a nosotros, que somos los clientes. Entonces, ¿qué sucede? Que lo único que hace esa empresa es trasladar de manos del productor a los del consumidor ese producto
que finalmente es el que vamos a utilizar. Pero ya esto lo vamos a ver un poquito más en detalle cuando mañana estemos hablando de productos y servicios. Luego vienen las secciones 3 y 4. Y aquí comenzamos con los temas relacionados con nuestro módulo. La innovación. La innovación, les dije al comenzar el día de hoy nuestra conversación, es fundamental en el mundo de mercado, o del mercado más bien, que nos obliga, entre comillas, a presentar permanentemente cambios en nuestros productos e incluso en nuestros servicios. Para poner un ejemplo, el clásico, el del día de hoy, el de este momento, el WhatsApp. Mire que en este momento el mercado del WhatsApp, el mundo del WhatsApp, se mueve reaccionando frente a una innovación, para muchos es negativa, para otros definitivamente no le importa, ¿cierto? Con relación a, digamos, todas a ver cómo lo llamamos, no la intimidad, pero sí lo que nosotros consideramos de carácter personal, como es el manejo del WhatsApp, de la información de los contactos, que de hecho ya se ha venido manejando, según entendí, desde el año más o menos 2017, ya prácticamente se manejaba esto que hoy surge como algo que la gente en algún momento va a o está cuestionando. Y es el manejo de los datos por parte de Facebook, ¿cierto? Y entonces cuando usted le escribe a alguien, oiga, usted no sabe en dónde consigo un par de zapatos o un televisor o qué sé yo, y de alguna manera mágica en su WhatsApp comienzan a enviarle toda la información que usted le estaba contando a su contacto que estaba requiriendo. ¿Sí? Entonces, de una vez, pues están manejando su conversación y de una vez están manejando lo que usted está hablando con su contacto. ¿Sí tienen conocimiento de eso? Profe, de hecho yo le estaba levantando la mano, ¿sí? Ya no Porque lo vi, como tengo la pantalla completa. Bueno, la bajé ya. sí. Porque ayer en las noticias pues se hablaba mucho de WhatsApp, donde inicialmente, entre comillas, pues uno se sentía como protegido por sus conversaciones y su intimidad. A partir de febrero dicen que ya no va a existir y en las noticias daban unas opciones de otras aplicaciones donde de pronto son más seguras y traen también muchas herramientas para uno poderlas utilizar. Telegram y Sí. hay otra. Yo no sé mucho de eso, los chicos saben mucho, pero pues es lo de ayer, ¿no? Sí, por eso lo traje en este momento a nuestra conversación, porque es que es lo novedoso, es lo innovador. Digamos que aquí tenemos la oportunidad de manejar temas de actualidad, ¿cierto? Porque se llama innovación. Y si en algún momento no estamos al día en lo que sucede en el mundo, pues, por ejemplo, esto del WhatsApp, y yo les decía que desde el 2017 ya existía, es que Facebook compró a WhatsApp, ¿sí? Y entonces ahorita casi que están obligando, o están obligando porque hay unas cláusulas donde si usted no acepta las condiciones, pues tiene que retirarse de WhatsApp. Entonces, ¿alguien más quiere aportar algo en este tema o no lo conoce?
Sí, profesor, la otra aplicación es Signal, así se llama. ¿Cómo? Signal, Signal. sí, señor. Listo. Pero con relación a lo que está pasando, ¿ustedes sabían que en el 2017 ya Facebook prácticamente manejaba nuestros contactos? Sí, profe, y no solo eso, sino toda la información que se comparte como tal en Facebook y en las demás aplicaciones que controla. Y pues de por sí está capitalizando varias industrias. Este señor, el fundador, Mark Zuckerberg, Sí, para, pues ya el motivo no lo sabemos, pero la mayoría de teorías que han salido y que yo he leído, según Internet, dicen que es para controlar la información de muchas personas, tanto para la publicidad de productos, para que sea más directo. Es decir, si en la conversación de WhatsApp dicen, no, yo quiero unas botas negras, entonces van a comenzar a salir publicidad tanto en Facebook y en Instagram, ventas de botas negras, parcialmente. Eh, exactamente. Sí, sí, profe, sigue, sigue. sí, quería comentar, no sé si ustedes han visto un documental en Netflix precisamente que habla sobre el tema. Si no, se los recomiendo. Ya estoy buscando exactamente el nombre, creo que es espérame un segundo, les doy el nombre exacto. Habla sobre, como tal, son dos documentales. Uno se llama Nada es privado, donde habla sobre el manejo de la data por medio de las redes sociales y de algoritmos para las ventas. Y cómo toda la información, antes de que, por ejemplo, WhatsApp ahorita anunciara este protocolo de seguridad nuevo, realmente en ningún momento ha sido privado porque estas aplicaciones de alguna forma manejan unos procesos digamos, de filtración de información para saber, y esto se liga mucho a la seguridad de las naciones. Entonces los sistemas de seguridad de las naciones con las aplicaciones trabajan muy en conjunto para trabajar en pro de digamos, en evitar las amenazas y en capitalizar eso antes de. Y el segundo punto es básicamente el tema del mercado, como Ujú. lo que estaba diciendo Sebastián, ya al día de hoy ya existe. Lo que les digo en el documental que les voy a dar el nombre, ahí básicamente explican cómo ya la data en estos momentos se usa dentro de los algoritmos para que, si por ejemplo ustedes están viendo en YouTube mm, digamos, un tipo de contenido específico que descubrieron por un amigo, diferente a todo al contenido que ustedes estaban recibiendo o estaban visualizando, de un momento a otro, el algoritmo lo que hace es que modifica su patrón de visualizaciones y empieza a generar un contenido relacionado a ese tipo de contenido que empezaron a ver, porque lo genera como si fuese el nuevo patrón de contenido que consume la persona. Y asimismo, pues viene la publicidad. Es correcto. Perfecto, muy bien. Mire que ustedes mismos nos acaban de entregar toda una información, incluso muchos de nosotros desconocíamos, ¿cierto? En el sentido de ese manejo de lo que nosotros hoy creemos que no era público, pero que con esta situación venimos a descubrir que eso que nosotros creíamos que era algo personal, no lo era. Pero bueno, saliendo ya un poco del tema del WhatsApp, lo que queremos con estas sesiones 3 y 4 es lograr que ustedes, desde su racionalidad, comiencen a pensar en algo nuevo. Nuevo no como algo que no existe, sino algo que existe y va a ser modificado. Eso es innovación. Innovar no significa crear desde algo que no existe, sino modificar. Ojo, modificar algo que ya está, algo que ya existe.
¿cierto? Y entonces, Reinventar también, profe, podría sí, puede ser. ser reinventar. Claro, es que reinventar es tomar algo que ya existe y hacerle cambios, ¿cierto? Entonces nosotros, dentro de nuestras tareas, va a estar, que ustedes, y lo pueden ir pensando, en tomar una empresa, modificar su producto y dentro de ello, como estamos hablando de empresa, modificar su logo. Entonces vamos a tomar empresas que ya, para este caso, ya están en el mercado, ¿sí? No vamos a crear empresa, ni vamos a crear producto. Vamos a modificar y, como dices tú, a reinventar un producto con base en algo que ya existe. Entonces, para ello, vamos a definir qué es exactamente la innovación, las clases de innovación que existen, de producto, de proceso, de mercado, organizacional. O sea, innovaciones en qué? Puede estar en el producto, en un proceso. Entonces, si por ejemplo dentro de una organización existe un proceso para, a ver, ¿qué les digo yo a ustedes? De la contabilidad. Entonces, ¿cómo se clasifican las cuentas? Entonces ya existe un proceso que todo el mundo repite, que es, por ejemplo, recolectar la información, eh, clasificarla, distribuirla por cuenta y finalmente registrarla. Pero entonces se puede modificar ese proceso y ya no recolecto la información, por ejemplo, es un ejemplo, sino que directamente cuando me llegue, poner a una persona allá que la clasifique de manera que cuando les llegue al auxiliar, él simplemente las lleve a la parte de la cuenta. Entonces ahí ya se modificó un paso. Igual en cualquier actividad, uno puede modificar el proceso. En el mercado, lo acabamos de ver. No hay necesidad ni siquiera de explicarlo, porque es lograr que un producto, ¿cierto?, se modifique y que de hecho el mercado pueda tener un comportamiento diferente. ¿El mercado puede cambiar? Claro que puede cambiar. El mercado cambia cuando hay una innovación, ¿sí? Porque el mercado, si no cambia, al igual se vuelve rutinario, se vuelve un mercado que no cambia. Entonces, cuando viene una innovación, el mercado se sacude, el mercado reacciona y el mercado cambia. Organizacional, en el aspecto de la empresa. Entonces, las empresas también, y somos conscientes de ello, cambian. Entonces, empresas que comenzaron muy pequeñas, que comenzaron, digamos, solamente con una cantidad mínima de empleados, que es donde se nota, donde se hace relevante que la empresa está cambiando, normalmente cuando el número de personas aumenta, ¿cierto? Porque digamos, puede darse, pero no es lo normal, que una persona que ha sido creada con 2 o 3 personas comience a crecer, pero digamos, casi que se ve obligada a aumentar el número de personas porque la demanda, porque el consumo de su producto aumenta y entonces tiene que incrementar el número de personas que van a llevar a los consumidores ese producto. O dentro de la propia organización. Ya se necesita un grupo en el área contable, se necesita un grupo en el área de ventas, se necesita un grupo en la parte de producción, etcétera, etcétera. Entonces la organización cambia, ¿cierto? Y la actividad, pues de hecho, si la organización, si el mercado, si el proceso y el producto cambian, pues igual va a haber un cambio en su conformación. Entonces ustedes,
pasado mañana, ¿cierto? Ya lo veremos también en su momento, van a traer y desarrollar unas habilidades que ustedes ya tienen de por sí y que incluso en algunas oportunidades nunca las han, digamos, entre comillas, descubierto, no las han desarrollado, no creen en esa habilidad, ¿cierto? Y entonces a través de una actividad como la que estamos pensando, ustedes descubren, por decir, ¿cierto? Que ustedes son muy buenos cantando, escribiendo, componiendo, en las matemáticas, en el fútbol, qué sé yo. Entonces vamos a descubrir esas habilidades en ustedes. Y se van a conformar grupos para que durante el transcurso del módulo ustedes ya trabajen. Al final, ahora más adelante, vamos a mirar cuántos son ustedes. Hasta hace un poquito eran 8, vamos, 6, 7. Bueno, ahorita miramos. Este taller de innovación es el que les estaba contando. Entonces, ese taller de innovación comprende una empresa, comprende los clientes, las características del producto y la necesidad. Entonces, por decir algo, yo quiero modificar un producto de, por ejemplo, los que están aquí, de Presto, de Doritos, de Culcones del Dorado, de Quaker, del Aeropuerto del Dorado, etcétera, etcétera, de estas empresas que están acá. Si ustedes quieren tomar una que consideren que manejan mejor, pues lógicamente van a tener esa oportunidad. Y si no, por ejemplo, aquí, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes nos cuenten la historia de Presto, de Doritos, de Colchones del Dorado, de Quaker, del aeropuerto. ¿Por qué se tomaron estas empresas? Porque más que la propia empresa, lo que más manejan ellos es la imagen corporativa, el mensaje a través de un logo, ¿cierto? Y entonces, cada uno de ellos tiene un logo que en el transcurso de su recorrido, de su historia, lo han modificado 3 o 4 veces. Su tarea, si deciden aceptarla, es cambiar el logo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces nos cuentan la historia, nos cuentan el producto, nos cuentan la característica de ese producto y finalmente nos dicen, mire, yo le voy a cambiar el logo, ¿cierto? Entonces Avianca ya no va a ser un ave con las alas extendidas desde cuando comenzó en Skadda, sino va a ser un cohete o un avión jumbo, no sé. Entonces ustedes van a comenzar a pensar cuál va a ser el nuevo logo de esa empresa. ¿Por qué innovación? Porque ustedes van a cambiar ese logo o por uno más llamativo. ¿Y cuál va a ser? Escúchenme bien. El mensaje que tiene ese nuevo logo. Cuando Avianca creó su logo, pues la idea de Avianca era mostrar que ya se podía volar. ¿Y quiénes son los únicos que vuelan? Pues las aves, ¿cierto? Y entonces por eso colocaban un ave que todavía está en el logo de Avianca. Pero dado el avance de la ciencia, dado el desarrollo tecnológico, ustedes pueden pensar en que ya no solamente las aves son las que vuelan, sino que los cohetes o cualquier tipo de aparato tecnológico, pues también puede hacerlo y pueden colocarlo como un logo mucho más actualizado, mucho más moderno, sin cambiar el mensaje. Sin cambiar el mensaje en el sentido de que es el vuelo, ¿no? El que hizo que surgiera Avianca. ¿Este taller es claro, por favor?
porfa. Sí. Entonces, para que, Sí, repito, profe. lo vayan preparando. Al finalizar la clase, siempre voy a subir la grabación de esta clase, todo lo que estamos viendo en este momento, más esta presentación, para que ustedes la tengan, la revisen, la repasen y digamos que no quede prácticamente ninguna duda con relación a lo que vamos a ver. Bueno, una vez terminada el taller de innovación, entramos a la creatividad. Aquí, digamos que el cambio es total en el sentido de tomar algo que no existe a partir de una idea, ¿cierto? ¿En qué se basa la creatividad? La creatividad se basa en una idea, ¿cierto? Todos los grandes genios, Einstein, Da Vinci, qué sé yo, Dalí, Homero, todos los grandes genios han partido a raíz de una idea, ¿cierto? Que les permite llevar a una realidad algo que no existe, ¿cierto? Y entonces, en el caso de la gravedad, como en el momento en que se observó la caída de la manzana, digamos que se relacionó con que algo la estaba atrayendo hacia el piso, ¿cierto? Y entonces, en ese momento, se creó la teoría de la gravedad. Cuando gira un cuerpo, inmediatamente se crea un núcleo en el centro que atrae todo hacia ese centro y casi que lo mantiene pegado, ¿cierto? Normalmente a la misma distancia. ¿Sí? No fluctúa. Entonces, esa teoría, ¿cierto? De alguna manera influyó en el posterior desarrollo de la propia ciencia. Así podemos, digamos, contar muchas experiencias de los grandes genios. Voy a traer algunas de las que ustedes ya conocen, pero para que miren cómo la idea es la parte fundamental para el tema que vamos a desarrollar. Entonces, aquí la idea va a ser, digamos, yo pienso que en un momento determinado se puede desarrollar una nueva forma de comunicarnos que no sea el celular. ¿Qué? Ahí hay el problema. ¿Qué? Ahí el problema. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cierto? Entonces es algo que no existe. Yo tengo la idea que tengo que encontrar algo que nos saque de la situación actual en la que todo depende del celular en términos de comunicación. Entonces voy a crear un mecanismo diferente, un artefacto diferente que me permita comunicarme con los demás y que no sea el celular. Entonces aquí, repito, partimos de cero y necesariamente volvemos a nuestra empresa. ¿Por qué nuestra empresa? Porque usted tiene una idea y para poderla desarrollar casi siempre va a tener la necesidad de que haya una empresa que logre llegar al mercado ese nuevo producto o ese nuevo servicio. Entonces,
Para que eso sea posible, necesitamos que usted tenga unas características emprendedoras. ¿Y quién es el emprendedor? El emprendedor es el que comienza una nueva organización, tiene tenacidad, es líder, que maneja la gestión. Recuerden que ser líder y ser gestionador son dos cosas diferentes. Entonces, no necesariamente para ser un buen emprendedor hay que ser líder. Puede ser un buen gestor, ¿cierto? Y no necesariamente para ser un emprendedor puedo no tener condiciones de ser gestor, pero sí de ser líder. O puedo tener las dos, ¿cierto? Pero normalmente el emprendedor es el que por encima, obstinado, nunca se va a rendir. Siempre va a tener permanentemente ese deseo de llevar adelante esa característica de sobreponerse a cualquier circunstancia adversa que se le presente. ¿Cierto? Normalmente se conoce como si se cae, levántese, ¿cierto? Y siga para adelante porque esto, el mundo sigue. ¿Qué me pasó? Sí, señor, sí. Yo sé qué le pasó, yo sé que tuvo inconvenientes, yo sé, sí, yo sé. Pero, mijito, el mundo sigue. Uno no se puede detener. Tiene que pelearlo, tiene que luchar. Y existen unas características y unos tipos como la mimética, la disociativa, la narrativa, la analógica, la intuitiva, ¿cierto? El pensamiento convergente, divergente y todos los factores que afectan la creatividad. ¿Cuáles factores pueden afectar la creatividad? La envidia, el temor, el miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos factores los vamos a ver en el momento en que veamos en las sesiones 6 y 7 la creatividad. Y vamos a mirar algunas estrategias para incentivar la creatividad. No todo el mundo, por algunas circunstancias, nacen con la capacidad innata de ser creativos. Hay personas que en el transcurso de su vida, y no lo sabían, eran creativos, ¿cierto? O a partir de experiencias, comienzan a darse cuenta que pueden desarrollar esa creatividad. Entonces digo, oiga, yo no sabía que tenía esa habilidad de poder crear cosas nuevas. Repito, muchas veces ese pensamiento lineal, ese pensamiento que, voy a utilizar un símil, como los caballos de carrera, que le colocan esas viseras a los lados para que no volteen a mirar, porque si ellos ven el otro caballo al lado o a los lados, pues se van a asustar. Entonces les colocan para que no puedan mirar sino de frente, ¿cierto? Entonces eso es lo que sucede con muchos de nosotros, desde la familia, desde la escuela, desde el colegio, en la propia universidad. Tienen que responder en un solo contexto y no lo dejan pensar, no lo dejan ser diferente, no lo dejan tener un pensamiento lateral y creativo, ¿cierto? Reproductivo que lo lleve a hacer algo diferente. Porque es que el pensamiento reproductivo es un problema porque a usted no lo deja pensar. Ah, yo lo voy a hacer por pura pereza mental. Esto lo sigo haciendo así. Pero si usted mismo tiene la idea, tiene la posibilidad de hacer algo diferente, hágalo. Comience a pelear por su propia idea. Comience a pelear por ese ideal, por lo que usted considera que puede lograr independientemente de que los demás
digan que no es posible. Repito, hay que salir de ese conformismo, hay que salir de esa rutina, hay que salir de ese, yo para qué, no, yo para qué no. Usted tiene que ser mejor. Y la idea fundamental de cada uno de nosotros es ser el mejor, no ser uno del montón, no ser uno más, hacer parte de una masa que no cambia, de una masa que no quiere salir de la rutina. Debemos comenzar a pensar y a creer en nosotros mismos, porque es que a nosotros, entre comillas, nos castran mentalmente. Ya lo escribía Nietzsche en Así habló Zaratustra. Es una obra enmarcada en la filosofía que narra cómo el hombre se transforma. El hombre lucha por ser diferente. Nace con una serie de ideas, con una serie de taras que desde el propio vientre de la madre y desde la propia formación de los padres le crean. Usted no puede hacer eso. Usted no puede. Usted y siempre le están colocando obstáculos. Desde niño le están impidiendo ser el mismo. ¿Cierto? Y uno ve, por ejemplo, para colocar algo que le pueda aplicar, uno a los hijos, cuando son muy pequeños, les regala juguetes, ¿cierto? Y entonces uno le regala al niño una ambulancia. Uno le entrega la ambulancia y sale, y cuando regresa, pues el niño ha intentado mirar de dónde sale el ruido de esa ambulancia y abre, o no es que destruya, intenta conocer qué es lo que produce ese ruido, y cuando uno llega ya le ha quitado las llantas y ese tipo de cosas, y uno lo primero que piensa, no, qué niño tan destructor. Mire, y llama a la mamá, mire, igual a usted, o igual a su papá, o a su tío, a qué sé yo, y comienza a compararlo, y a decir que es un niño que le gusta destruir todo lo que recibe, ¿cierto? Cuando lo que en realidad él quería era conocer de dónde salía el ruido. Si ponemos como ejemplo a las niñas, les regala la muñequita abre y cierra los ojos, salimos y cuando regresamos ya los ojos, la muñeca tiene los ojos hundidos, porque la niña quiere saber por qué abre y por qué cierra los ojos, y pues como están ahí, pues ella los hunde, porque quiere conocer de dónde, cómo o por qué se están moviendo. Entonces, mire, dense cuenta de algo. Lo que plantean es cierto. Entonces, inmediatamente nos colocan una etiqueta. No le entreguemos los juguetes a los niños porque ellos los van a destruir. Les quitamos los juguetes, los colocamos allá en una parte alta y cuando tenga 15 años o 17 años, le digo, mire lo que usted hizo cuando era pequeño. En lugar de dejarlo, que él termine de descubrir qué fue lo que pasó o por qué se suceden esos cambios dentro de lo que le regalaron, ¿cierto? En los muñecos o en lo que sea. Entonces dicen es que nosotros prácticamente nos someten a una serie de condicionamientos, ¿cierto? Entonces los padres, repito, sin quererlo, con con el mejor deseo, supuestamente para ellos, es mejor quitarnos el juguete para que no lo terminemos de destruir, que dejárnoslo e intentar que conozcamos por qué están allí, ¿cierto? Esos muñecos o esos productos. Luego pasamos a una fase en la que ya nos cansamos de que nos den órdenes, ¿cierto? Entonces, primero nacemos con taras.
toda esa cantidad de cosas no entre, no salga, no haga, no, usted porque tiene esa persona como amigo, usted porque hace, usted porque entra, usted mientras esté aquí hace lo que yo le diga, y quieto, y quieto, y quieto. Yo no puedo hacer nada. Todo es malo para ellos. Y entonces en el momento en que yo reacciono, en que comienzo a ser yo mismo, en que no quiero que me sigan dando órdenes, ¿cierto? Claro, todo dentro de el respeto frente a los padres, ¿no? Pero hay esa reacción. Es cuando se habla más o menos entre los 12 y los 15, 16 años. Es que ese niño está insoportable, es que ya no se le puede hablar, es que no, es que el niño se cansó o el joven se cansó de que le estén dando órdenes, se vuelve rebelde, reacciona. Para Nietzsche se vuelve un león, ¿cierto? Quiere crear su propia personalidad, ser el mismo, dejar sus propias condiciones que le permitan desarrollarse como persona. Y entonces por eso lucha, por eso pelea, por eso se vuelve en algún momento una persona que todo le molesta. Veamos a las personas de esas edades, cómo los padres, cómo los propios profesores, en lugar de estimular de alguna manera ese deseo de libertad, lo vemos como algo que es contrario a la norma, al comportamiento, a la posibilidad de ser el mismo, ¿cierto? Frente a lo que yo le digo que debe ser. Eso es algo que en las sociedades, aún hoy en la moderna, uno no aceptaría que su hijo impusiese condiciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, ese niño va a convertirse en lo que él finalmente va a ser. Y viene una tercera etapa para Nietzsche, que es que nosotros volvemos al final de nuestros días a ser niños. Y ya lo sabemos perfectamente. Muchos de nosotros sabemos que las personas de la tercera edad ya vuelven a ser niños, vuelven a ser necios, vuelven a ser personas que en un momento determinado quieren comenzar a vivir lo que ya vivieron, ¿cierto? Entonces esta historia de Nietzsche es, ¿por qué la traigo? Porque es que nosotros somos los que queremos, los que buscamos un nuevo mundo, una nueva forma de ver la vida. No es lo que diga el profesor. No es que estoy diciendo que sean reacios, reaccionarios frente al profesor. Es que ustedes tengan su propia personalidad que los lleve a pensar de manera diferente, a pensar de una manera en la cual ustedes tengan varias respuestas. No se queden con la primera, con la que ya saben, con la que le enseñaron. Existen otras respuestas que llevan a lo mismo. Perfectamente, ¿cierto? Y eso, finalmente, va a crear en nosotros ese deseo de ser diferentes, de salir, como les repito, de esa masa que para arriba y para abajo, que no piensa, que no cuestiona, que sencillamente acepta y que vive feliz. Recuerden que Colombia, entre los años 15 y 17, fue 2 veces el país más feliz del mundo, ¿cierto? Todo el mundo vive feliz, todo el mundo vive contento, todo el mundo, digamos que es muy poco lo que interesa que las cosas cambien, desde todo punto de vista, económico,
se acostumbran a un salario, ¿cierto? Desde el punto de vista social, las condiciones están marcadas y yo no las puedo cambiar. Todo eso, de alguna manera, me lleva a que yo no intente ser diferente. Diferente no significa que tenga que salir a las calles a echar piedra, que tenga que salir a hacer actos vandálicos, que tenga que estar en contra de un establecimiento, entendido el establecimiento como el status quo de una sociedad, sino que yo puedo pensar de manera diferente. Y eso desde el punto de vista creativo me lleva a que siempre busque mejores alternativas y que no me quede simplemente en ser uno más. Entonces, la idea de este comentario es que la creatividad es posible en cada uno de nosotros, que muchas veces está limitada, que muchas veces de alguna manera ha sido, digamos, obstruida para que yo no haga algo diferente, que por mi propio pensamiento lineal tampoco quiero hacerlo. Entonces, es como el estudiante, ¿no? El estudiante aquel que dice, a mí que me ponga 3, a mí lo que me importa es pasar. Es un pensamiento, y me disculpan si llego a ser irrespetuoso, es un pensamiento mediocre. El simplemente pasar no es lo que yo quiero. Yo quiero pasar bien y quiero ser el mejor. Y si no soy el mejor, al menos estar arriba. No simplemente pasar por pasar. No simplemente hacerme con alguien que va a hacer el trabajo y yo voy ahí simplemente porque hago parte de un grupo. Entonces, eso no permite mi propio desarrollo personal. Porque tengan la seguridad de que ese siempre va a ser, si yo me acostumbro, va a ser mi respuesta frente a cualquier situación. Y la actividad 8, bueno, entonces con relación a la sesión de la creatividad, cuéntenme, ¿ustedes qué opinan frente a esta situación? ¿Qué es la realidad de este mundo, profe? Y más ahorita teniendo en cuenta que es antes del COVID y después del COVID, porque el mundo cambió. Entonces, pues nos toca que reinventar todo lo que existe para poder salir económicamente y poder innovar todo, porque es que, mire, hoy yo estoy mirando desde la ventana y todo está solo. Entonces, hay que mirar cómo se reactiva la economía para poder vivir. Por ejemplo, ¿quién más quiere contarnos algo? ¿Nadie? ¿Todos están de acuerdo en eso? Sí, profe, la verdad es importante la creatividad. Yo creo que lo que hice Lili este año, bueno, el año 2020 nos dejó enseñanzas de, de dar a flote lo que sabemos hacer o de lo que se ha aprendido a través de la vida y utilizarlo como una herramienta para avanzar. Creo que es lo básico que nos generó esta pandemia. Rompiendo un poco con el pensamiento de ustedes dos, es decir, si no hubiese existido pandemia, ¿su pensamiento no habría pensado en ser diferente? Yo todo el tiempo, profe, todo el tiempo pienso que uno debe ser único y debe ¿Cómo ser es tu muy nombre? auténtico. ¿Tu Liliana nombre? Rodríguez. Viviana, cuéntame. Liliana Rodríguez. Yo Liliana. todo, Liliana. Sí. Liliana. Profe, yo todo el tiempo pienso eso, que uno debe ser uno mismo, que uno no se debe parecer a nadie y que por lo cual no nos debe dar miedo de expresar y
y trazarse uno muchas metas. En mi vida me he caído muchas veces y a veces soy muy imprudente porque de inmediato suelto lo que pienso, pero eso me abre también puertas. No es siempre todo negativo, no, señor. Por lo cual quiere decir que siempre tienes que tener ese empuje y esas ganas de hacer lo que tú siempre te has proyectado y salir adelante. Tener ganas en la vida, soñar. El que sueña está vivo, tiene derecho a este mundo. Muy cierto. Es muy claro ese mensaje. El que no sueña está muerto. Eso es claro. Todos los sueños lo llevan a uno a creer que es posible, ¿cierto? Y que debe cumplir con esas metas. Esa famosa frase de hoy en día de los deportistas especialmente, ¿cierto? De los sueños, ¿cierto? Es mi sueño se cumplió. Hay una frase de ellos que no me acuerdo en ese momento, he cumplido mis sueños o algo así. Es exactamente eso, algo que nunca pensó que iba a suceder, pero que a través de la constancia, a través de la disciplina, a través de el creer en uno mismo, que es lo más importante. Es que si uno no cree en uno mismo, no va a lograr esencialmente ser diferente. Y la palabra que yo utilizo mucho acá, uno debe salir de la masa, uno debe salir de ese grupo de personas que sencillamente están ahí, que viven y que jamás dejan, digamos, una reminiscencia, un recuerdo, algo que los haga recordar. Y voy a ser trágico. Se muere y a los 15 días ya nadie se acuerda de él, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nunca pensó en dejar algo para la posteridad. Siempre se quedó allí, siempre se quedó simplemente tratando de encontrar una respuesta a momentos en los cuales él simplemente trató de encontrar una respuesta, pero nunca pensó en que la vida puede ser algo diferente, ¿cierto? Tener un pensamiento divergente es tener un pensamiento que no esté de acuerdo con los demás. Repito, quiero honesto ser claro, pensamiento diferente no necesita o no significa que yo vaya a volverme agresivo, que yo vaya a volverme una persona que permanentemente está llevando la contraria o simplemente reaccione de manera violenta frente a algo que para mí no está de acuerdo. Eso es totalmente diferente. Eso no tiene nada que ver con lo que hoy estoy planteando. El pensamiento divergente es el que lo lleva a usted a que siempre se cuestione desde un punto de vista constructivo. Constructivo. Que lo haga que más adelante pueda encontrar una respuesta a lo que usted estaba pensando. ¿Listos? Una última opinión, cuénteme. Bueno, entonces, mis chinitos, vamos a continuar. Bueno, entonces, inmediatamente terminemos esta parte, vamos a hacer una presentación por grupo. Recuerdo que arriba vamos a hacer grupos y vamos a hacer un taller de creatividad en lo que ustedes, muy parecido a la parte inicial, a esta, vamos a escoger unas empresas, pero aquí los dejo en libertad de que ustedes puedan traer su propia creación. Como es creación, tiene que ser algo novedoso. Ustedes escogen una situación, puede ser un producto o un servicio que consideren que se puede crear, que no exista. Pues es la idea más alocatada de este mundo, pero si ustedes piensan que es posible, voy a decir una tontería, construir un artefacto que llegue al sol. Estoy diciendo una tontería, ¿cierto? Pero ¿por qué no puede ser posible?
Entonces ustedes van a construir un artefacto que emita ondas que generen enfriamiento y que lo acerque mucho más alto de lo que ha podido ser posible. Estoy hablando de tonterías, pero esa es la idea. La idea, recuerden, de las ideas más absurdas nacieron los mejores inventos de la humanidad. Tan bobo ese. ¿Cómo, imagínense, está pensando en que con la unión de dos cables se genere luz? Bueno, finalmente se logró cuando todo el mundo pensaba que eso no tenía realidad. Entramos a una parte muy interesante, ¿cierto? Que ayuda al emprendedor no solamente a ser creativo, sino a algo que es importante para cada uno de nosotros, el coaching. El coaching es un sistema basado en un juego americano, que es el béisbol, donde el coach lidera, no para que él haga, sino para que los demás sean líderes, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar cómo el coaching también nos va a ayudar a ser creativos, a que nuestro grupo de trabajo sea importante, que todos pensemos de manera parecida o igual, ¿cierto? Y que encontremos una respuesta frente a una determinada necesidad o actitud dentro de la organización. Y cuando hablamos de coaching organizacional sistémico, ya cuando hablamos de sistémico, es algo continuo, es algo que ya se adquiere, algo que prácticamente ya está en nuestra cabeza, ¿cierto? Y entonces yo, cuando encuentro un grupo, no solamente yo intento, es lo que muchas veces sucede, y ustedes me dirán si es cierto o no, muchas veces cuando uno crea los grupos, hay uno o dos que se apoderan, llamémoslo más bien empoderar, de ese grupo, prácticamente lo hacen todo, sin permitir que los demás hagan parte de ese grupo. Hagan parte no en el sentido de que ya dejen de ser del grupo, sino que aporten nuevas ideas y simplemente los demás se limitan a mover la cabeza y a decir que sí. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que estamos en un grupo y hay una sola persona que habla, hay una sola persona que explica, hay una sola persona que asume la responsabilidad y los demás simplemente asienten con la cabeza? Eso no es posible en grupos de trabajo. Hay que tener un pensamiento sistémico, un pensamiento de grupo, un pensamiento holístico. Y la holística implica el todo, no las partes. Uno debe tener una visión, que lo lleve a mirar a su alrededor. ¿Recuerden el pensamiento lateral? ¿Recuerdan el pensamiento productivo? Es ese pensamiento que mira todo lo que puede suceder a mi alrededor, no una partecita, ¿cierto? Cuando uno le colocan un problema, es digamos también un ejemplo que nos lleva a cómo podemos hacer la diferencia entre el pensamiento lineal y el pensamiento sistémico. El pensamiento lineal lo que hace es desagregar el problema en partecitas pequeñas. Uno prácticamente lo va diseccionando hasta llevarlo a hacer algo muy pequeño. Digo, ahí está el error, ¿cierto? Entonces, cuando yo trato de darle respuesta a un problema, trato de minimizarlo
trato de minimizarlo y de llevarlo sencillamente a su parte más pequeña. Y efectivamente ahí está el error. Fue el error de ese pequeño detalle, o muchas personas intervinieron, pero nos quedamos con el más fácil, que es determinar, ese es el culpable. Por ejemplo, en la parte financiera, cuando el gerente dio la orden de girar un cheque, de acuerdo con los datos que le habían pasado, ¿cierto? El cheque rebotó e inmediatamente se generó un problema bien complicado dentro de la organización. ¿Por qué? Porque el gerente estaba entregando un cheque que no tenía fotos. Y entonces, ahí sí, como dice el cuento, comenzamos a buscar en dónde o quién es el culpable. Somos felices, nos encanta señalar quién es el culpable. Y comenzamos la cacería de brujas. ¿Dónde está el culpable? Como estamos desde la gerencia, bajamos a la parte financiera. Entonces, en la parte financiera, el gerente nos dice, no, pero es que yo le pasé el dato que me pasaron de contabilidad. Y entonces nos vamos a contabilidad. Entonces el contador dice, no, es que yo entregué el informe con base en los datos que me dieron en tesorería. Y se van a tesorería. No, es que yo tengo en el libro, de acuerdo a lo que el auxiliar me dijo, que habían consignado y que se había girado. Y se van donde el auxiliar. Sí, efectivamente, allí está el error. No el error. Efectivamente, allí sucedió que la persona que estaba registrando, en lugar de colocar 100.000 pesos, colocó 1.000.000 de pesos, le agregó un cerito. ¿Cierto? Y entonces, ese es el culpable. Pero realmente, y les pregunto a todos, ¿él es el culpable? Como gerente sí, porque él No, en este momento, estoy hablando del auxiliar, que lo encontraron, que él era el que había registrado, no 100.000 pesos, sino 1.000.000 de pesos. Como estamos en cacería de brujas, están buscando quién es el culpable. Entonces, en este momento, encontraron al culpable, que era el auxiliar de contabilidad, el auxiliar de tesorería. ¿Ustedes lo consideran que él es el culpable? no, para mí, ¿Por qué? porque él es el auxiliar del contador y el contador como tal tiene que volver a revisar antes de volver a pasar, por más de que yo tenga que confiar en mis empleados, porque por eso tengo que tener y delegar, pero pues seguramente él no lo haría en ese momento. Además que buscar un culpable en ese caso es una percepción como muy irresponsable, porque habría que ir más allá del detalle, ¿no? Pienso yo. ¿Qué piensan los demás? Normalmente nunca se busca al culpable. Claro, se tiene que justificar. ¿Por qué? ¿Tú qué harías? Yo personalmente, Sí. llegar a pasar eso y puntual con el ejercicio que nos está poniendo en clase, es ir más allá e indagar hasta llegar y ahí sí buscaría yo un culpable, pero no puedo decir de inmediato como en el ejercicio, es que no fui yo, fue tal, fue tal, fue tal. Yo estoy evadiendo unas responsabilidades porque en cabeza mía toda la responsabilidad de una empresa tiene que estar. Yo no puedo justificarme por los demás, tengo que ir a buscar al tema, porque seguramente el señor por poner un cero más o un cero menos puedo tener inconvenientes ese día de transcripción, de tener problemas personales, que no debe pasar en una empresa, pero que pueden pasar muchas cosas, pienso yo, profe. Listo. ¿Qué piensan los demás? A ver, un niño que no hablan casi. ¿No hay niños acá? A ver, No, voy a profe, buscar. nosotros hablamos mucho, todos hablamos mucho, es que Sí, hoy... pero no veo a... Voy a buscar un angelito. A ver quién está. A ver.
¿No hay ningún estudiante? Ah, bueno. Dígame, Buenos días todavía. Nicolás, Sí, señor, Nicolás Rojas. cuéntame, Nicolás, porque es que me asombra que casi los niños no hablen. Cuéntame, Nicolás. Profe, pues yo en el caso que usted plantea, pienso que sí debe haber un responsable que a pesar de los problemas familiares, sociales y bueno, o sea, de cualquier problema, así como lo dice Liliana, pues si es responsable por sus actos, pues tiene que asumirlos. Pero claro que tiene una responsabilidad. O sea, ¿usted estaría de acuerdo en señalar al auxiliar de tesorería como el culpable de el error en la información que finalmente el gerente recibe? O sea, si señalarlo en el sentido de que asuma la Usted es el responsabilidad. gerente en este momento. Usted, Nicolás, es el gerente. ¿Cuál Sí, sería su señor. decisión? ¿Cuál sería su decisión? Yo como gerente, mi responsabilidad es obviamente que él asuma la responsabilidad y tomaría una medida correctiva. Ya sería pues mirar si se expulsa de la empresa o cuál sería la medida que dicta el procedimiento. Muy bien, Nicolás. Ese es su pensamiento. ¿Qué opinan los demás? ¿Es claro lo que está diciendo Nicolás o alguien está en desacuerdo? Creo que una de las niñas no estaba de acuerdo con eso. Profesor, yo creería, Sí, o sea, Sebastián. yo estoy totalmente de acuerdo con Nicolás, pero con un cambio, un pequeño cambio, que sería llevar de la mano a la persona, es decir, mostrarle cuál fue el error y cómo debería ser. Sí, pero eso ¿cómo solucionaría el problema que ya se creó? O sea, si usted es gerente, y vuelvo y le hago la pregunta que le hice a Nicolás, Sebastián, ¿cómo actuaría ahí? Pues como gerente le daría a mostrar su error y paso siguiente tomaría atribuciones sobre lo que ocurrió. Y pues ya después de aprendido el error, pues suponer de que no va a volver a ocurrir, ya es mucho mejor el ambiente laboral. María Paula, ¿usted qué me diría? Profe, Sí, cuéntame. Camila. ¿Camila? Ah, bueno, Sí, Camila. señor. Camila León. Concuerdo mucho con Sebastián, es el tema de que, bueno, hay que tener en cuenta qué antecedentes se tienen. Inicialmente también comparto lo que dice Liliana y es, la responsabilidad también tiene que recaer frente a los jefes porque pues de alguna u otra manera, y estamos hablando de un proceso en el cual genera una auditoría constantemente, está el auxiliar, está el contador, y ahí para arriba hay mucha gente que tiene la capacidad de hacer una auditoría y tener un control y conocimientos frente a lo que se está realizando. Eso inicialmente. Lo segundo, apoyo el tema de Sebastián en que dice que es importante hacer un coaching, que es como el punto como tal para identificar pues esas situaciones antes y durante lo que está sucediendo y después. ¿A qué voy con antes? Antes de que suceda cualquier otra situación, antes de que inclusive se hubiera presentado esa situación, es importante poder generar ese coaching para poder alentar lo que su merced estaba diciendo y era el tema de, bueno, usted a dónde quiere llegar, potencializar al ser humano como tal. Durante, pues porque de alguna u otra manera las acciones o los errores o las situaciones se nos presentan y es importante poder saber enseñar o poder dar herramientas a las personas para que aprendan a afrontarlas, a manejar sus emociones y a poder focalizarse para poder salir adelante y aprender de la situación. Porque una cosa es que te reprendan y otra cosa es como, bueno, lo hiciste mal, podemos mejorar, puedes mejorar por esto, esto, esto y esto. Y después poder destacar todas esas mejorías o esas oportunidades que tenían y que ha venido avanzando, aportando. Entonces creería que es muy importante el tema del coaching, que era lo que decía Sebastián. María Paula, no me ha contestado. María Paula. Eh,
Ya el tema del coaching. No, Eh, el tema que planteamos. em, ¿Qué piensas tú? mm, ¿Estabas o no estabas? sí, 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 señor. Entonces cuéntame. Yo creo que no sé cómo decirlo. Espere. Que El error fue de quién, María Pau. Bueno, María, ya. A ver, dejémoslo ahí, María Paula. Entonces, César. César. César, Sí, señor. cuénteme. Pues la verdad, profe, no sabría qué decirle porque ya, o sea, mi idea es o sea, es casi que igual a la que dijo Sebastián, porque pues a lo que dijo Nicolás de buscar el error y de tomar sanción, pues para mí sería como agrandar el problema. Ya el error está cometido y sacarlo de la empresa, pues es un problema mayor aún, porque eso no es tan fácil tampoco, sacar así como así. Entonces sería más bien como, bueno, se cometió el error, pero ¿qué puede usted hacer para solucionármelo? De que esto no se vuelva a pasar y de que pues o sea, todos cometen errores y un error de vez en cuando pues tampoco es algo tan grande como para tomar una sanción así de drástica, a mi parecer. O sea que si el gerente, de acuerdo con su comentario, si el gerente ordena el giro de un cheque por 1.000.000 de pesos cuando no existen y la empresa se ve sancionada con el 20% y se ve cuestionada por su mala administración, entonces el problema no es grave. Sí, sí es grave, pero pues hay que mirar a ver, empezar a, a mi parecer hay que empezar a investigar qué fue lo que empezó a sacar ahí. Bueno, entonces, digamos que lo más importante es tratar en un momento determinado de encontrar no un responsable, sino en dónde se Está la generó. falla. Claro, porque es que mire, ¿por qué viene este ejemplo? Porque estamos hablando de la holística. La holística mira todo, no una parte. El pensamiento lineal hace lo que estamos haciendo en este momento. Y lo que estamos haciendo en este momento no es lo correcto. ¿Por qué no es lo correcto? Porque hay que encontrar que el proceso que se está realizando en esa empresa tiene una falla. ¿Por qué tiene una falla? Porque inmediatamente el No, auxiliar de claridad. tesorería entrega la información. El señor de tesorería, mire dónde comienza el error. Debió, como lo dijo Liliana, creo, de haber verificado si esa era la realidad, porque él es el jefe y no es el auxiliar de contabilidad el que está poniendo en juego su credibilidad dentro de la organización. Entonces el tesorero, primera falla. El contador, segunda falla. Se tiene que verificar que contablemente haya la cantidad de dinero suficiente para que se gire ese cheque. Cuarta falla, el gerente financiero, que es el más responsable de todos, incluso más que el auxiliar, porque es una persona que debe estar enterada de todo lo que sucede financieramente al interior de la organización. Él no puede en ningún instante decir, es que mire que el auxiliar se equivocó y yo, ¿cómo le ocurre?
a un gerente de la, digamos, de la jerarquía del gerente financiero escudarse en un auxiliar de contabilidad y decirle al gerente general, oiga, mire, es que no. Ahí hay una falla en un proceso. En un proceso. No en el auxiliar de contabilidad, de tesorería, perdón. En un proceso que no responde a una serie de filtros y de controles que deben existir para que cuando llegue la información al gerente general, él pueda tranquilamente tomar una decisión. Ese es, digamos, la diferencia entre una visión holística de una organización que mira el todo de la organización, el todo, y no solamente lo relacionado con una parte de la organización. Entonces el pensamiento lineal que hace comenzar a desagregar la problemática hasta llegar a un punto pequeño. Hay un comentario, un dicho muy preciso que creo que es el hilo o la cuerda se rompe por lo más delgado. Sí. Lo más fácil es encontrar al culpable, entre comillas, que fue el auxiliar de tesorería, y en algunos casos sacarlo de la empresa o sancionarlo. ¿Es esa la solución? No. La solución es revisar el proceso donde todos están incluidos, porque todos fallaron. Y no quedarnos con una pequeña parte del problema. ¿Sí es claro para todos? Sí, profe. Para todos. Sí, señor. Bueno. Sí, profesor. Profe, Sí, profe. en el caso profesional, Sí. el término holístico ahorita que los médicos están dando el todo por el todo con nosotros con la enfermedad del COVID, que entregan su vida prácticamente porque están a diario metidos donde está el virus. Entonces dan todo por el todo. A ver, holístico es una visión. Es observar, Es dar el todo. observar. Sí. Todo. ¿Qué es lo que hace el médico en general? Él no mira la falla en la unidad de cuidados intensivos, él no mira la falla en la parte de los respiradores, él no mira la falla en la parte de los medicamentos, sino que él mira todo lo que sucede alrededor del cuidado del paciente. Y buen ejemplo. Entonces, ¿qué tal el médico pensando solamente en que faltan los medicamentos? Y reducirlo hasta encontrar un pequeño problema que no va a solucionar el proceso. El proceso implica todo, que estén los medicamentos, que estén los respiradores, que haya las suficientes unidades de cuidados intensivos, que haya las suficientes camas, etcétera, etcétera. La visión, ojo, visión, no acción, visión, que obviamente lleva a la acción. Es cómo miro yo las cosas. No es tratar de encontrar pequeñitos problemas, 10 pequeños problemas, cuando yo puedo ver un gran problema en todo lo que sucede en la parte relacionada con la enfermedad. A eso es lo que quiero que lleguen ustedes. No a tratar siempre de encontrar pequeños problemas, diseccionarlos, abrirlos, hasta encontrar, supuestamente y entre comillas, un culpable o algo que no me deja cumplir con el propósito que yo quiero. Normalmente hay muchos problemas, normalmente hay muchas circunstancias que me llevan a que finalmente yo no pueda cumplir con lo que me propongo. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Bueno, vamos a terminar por hoy con la parte relacionada con lo que habíamos hablado. Mañana terminamos
la otra parte de la presentación, se me extendió el tiempo hoy. La sesión 10 es el parcial. Entonces, en la sesión 10, de una vez, mis chinitos, para que estén perfectamente claros, en la sesión 10 va a haber un parcial que se va a hacer a través de la plataforma, donde se van a hacer exactamente 10 preguntas y eso nos va a valer el 30% de la nota. ¿Listo? Ese parcial de la sesión 10 que va a relacionarse con el coaching, con la innovación, con la creación, con la creatividad, la innovación y los productos y servicios. Entonces, ese día vamos a hacer una evaluación. La siguiente, un taller de coaching. Y entonces, con base en todo lo que hablamos hoy, vamos a hacer un taller de coaching. Y luego vamos a entrar a dos temas importantes, que es la inteligencia emocional y la innovación y el juego de roles. Está mal escrito, es con S, ¿cierto? El juego de roles que en un momento dado va a ser prácticamente todo lo que nos permite desarrollar lo que vimos a través de todo nuestro curso. ¿Listo, muchachos? Pues mañana Sí, profe. Redondeamos un poquito más este tema y entramos a la parte de productos y servicios. Hasta aquí, por favor, si ha sido claro, ha habido algo que ustedes no hayan quedado, digamos, con su expectativa y su visión, o responde a lo que ustedes estaban pensando. ¿Sí o no, mi chinito? Profe. Sí, profe, todo muy bien. Bueno, ¿sí me ibas a decir algo? Sí, profe, pues para que como que no se me escape. En el ejemplo que dio el profe se tendrían que ver dos factores. Uno que es externo, donde el gerente como tal es el que tiene que poner la cara ante todos y asumir todo. Y otro que es interno, donde se busca qué falló, ¿sí? Tienes que ir, vuelvo y te repito, o sea, tenemos que ir, verlo, y voy a utilizar mucho esa palabra, holísticamente. O sea, no hay un pequeño culpable. No hay un pequeño culpable. No, buscar la falla. Hay un proceso que falló. Que falló. Exacto. Sí, claro, porque entonces ponemos, entonces el gerente también falló. Entonces tenemos que echarlos a todos. Solamente no. Se busca la falla. Ahí no hay interno ni externo. No, hubo una falla en el proceso y lo que hay que mejorar es el esa proceso. era mi pregunta porque tenía confusión. Bueno, mi niña, perfecto. Entonces, nos vemos mañana. Ojalá ya haya arreglado el problema de la pantalla para que nos podamos conocer. Bueno. Bueno, profe. Bueno, mis niños, que tengan buen día. Profe, lo mejor es que me dijo mi niña. Bueno, gracias. Igualmente, profe, hasta luego. Bendiciones, hasta mañana a todos. Chao.